Esta es la sesión número 3, la fase de scanning del curso de hacking ético Fases de un ataque. En esta sesión aprenderemos ya el siguiente paso al anterior que hemos visto en el módulo anterior de footprinting, de cómo lograr encontrar todo lo que son los puertos y los puntos de acceso para nuestro objetivo estudiado. Dentro del proceso de scanning, como lo hemos venido desarrollando desde el módulo anterior, tenemos que desarrollar una metodología o un conjunto de pasos de una manera organizada. Así es que lo hace un pentester. Así es que se desarrolla un trabajo profesional. En la fase de scanning vamos a encontrar que primero debemos definir el escaneo. Vamos a ver los tipos de scanning que hay, los objetivos que se tienen que conseguir con la fase de scanning, de qué manera vamos a desarrollar esas actividades, cómo identificamos sistemas vivos, cómo identificamos puertos, con qué técnicas de scanning vamos a poder contar para desarrollar el trabajo y encontrar algunas de las herramientas que nos ayudan en esta tarea. Pasaremos también a desarrollar el Barner Grabbing o la definición o la identificación de todo lo que tiene que ver los servicios, los sistemas operativos, todas sus versiones. Empezaremos a pensar, allá actuar en cuanto al tema de anonimato y privacidad, y veremos algunas contramedidas que son necesarias para que no surtan efecto alguna de estas técnicas o estas técnicas sobre un objetivo esperado. En cuanto a lo que es el escaneo, básicamente es definirlo como una de las fases que sigue después de el footprinting. Esta es la fase más importante, hay que tener muy en cuenta esto en el curso que estamos desarrollando. Esta es la fase más importante porque aquí es donde el atacante utiliza toda la información que se obtuvo en la fase de reconocimiento o en la fase de footprinting, que sería la parte número 1, para poder aquí llegar a identificar vulnerabilidades específicas del objetivo que se está estudiando. O sea, por ejemplo, si en la fase 1 el atacante descubrió un objetivo o que su víctima usa un sistema operativo XP, entonces él buscará vulnerabilidades específicas que se tengan para ese sistema operativo y puede saber dónde contactarlo y de qué manera penetrarlo. Todo esto porque se ha reunido esa información de manera organizada y de manera detallada. Como se dice aquí, es importantísimo el encontrar la mayor cantidad de información posible que se ha tenido de la fase anterior, y aquí lo que haremos es identificar direcciones específicas de la red, identificar los sistemas operativos, cuáles son sus arquitecturas, qué arquitecturas maneja, los servicios que se encuentran en ejecución, y se van a evaluar los 3 tipos de scanning que normalmente encontramos en un sistema o en un procedimiento de seguridad o de pentesting. En la fase de scanning se tienen unos objetivos importantes y debemos recordarlos muy bien. Debemos primero que todo detectar sistemas vivos o los sistemas que se encuentran corriendo en la red. Después descubrir cuáles son los puertos que se encuentran activos y saber de esta manera posiblemente por dónde entrar. Después descubrir todo lo que son los sistemas operativos y sus versiones para poder identificar vulnerabilidades específicas. Y luego descubrir el tipo de servicios y aplicaciones que están corriendo en el sistema para buscar también vulnerabilidades de este tipo de aplicaciones y así tener un acceso al sistema. Finalmente, otro de los objetivos es descubrir las direcciones IP del objetivo y tratar, combinando toda esta información, de lograr identificar cuáles son los puntos más vulnerables del sistema y así poder tener un posible acceso exitoso más adelante. Dentro de los tipos de scanning que encontramos son básicamente 3. El primero es el scanning de puertos. Este tipo de scanning es importantísimo porque aquí es donde se verifican los servicios o aplicaciones que están corriendo en el sistema objetivo o en la víctima por el envío de una secuencia de mensajes que nosotros manejamos para intentar penetrar esos puertos donde se encuentran activos el sistema, donde se encuentran activos los servicios del sistema. El escaneo de puertos implicaría de pronto conectarse a esos puertos
de los diferentes protocolos, normalmente los protocolos de transferencia de información como el TCP o Transfer Control Protocol y el UDP, el User Datagram Protocol. En este sistema operativo o en este sistema objetivo desarrollaríamos estas actividades de escaneo en estos protocolos para determinar si esos servicios que están corriendo en el estado de escucha o en puertos abiertos son vulnerables, y si los puertos están en un estado de escucha, poderse dar una idea de qué sistemas operativos o aplicaciones están corriendo. Este es el objetivo de poder llegar a escanear puertos. En el escaneo de la red es un procedimiento para identificar ya no los puertos sino los hosts o las máquinas activas que se encuentran en la misma red para poder penetrarlos. En el caso de un delincuente informático o un cracker, él identificaría esas máquinas para poder penetrarlas o romper su seguridad. O en el caso nuestro de desarrollar tareas profesionales de seguridad, es desarrollar tareas en donde el administrador de redes tenga conocimiento de este tipo de identificación que hemos realizado de máquinas vulnerables o máquinas con posible penetración, y estos hosts ya son identificados por una dirección IP individual y serían reportadas al administrador de la red. Y el escaneo de vulnerabilidades es un método que se usa para detectar obviamente vulnerabilidades en los sistemas y las redes, y es utilizado para poder saber si un sistema puede ser explotado de alguna manera. El escáner de vulnerabilidades utiliza un motor en la mayoría de las herramientas de escaneo que contiene pues una base de datos con un catálogo de un archivo y de una lista de vulnerabilidades conocidas de acuerdo a las versiones de los sistemas operativos y de acuerdo a las versiones de los servicios. Estas vulnerabilidades encontradas en estos archivos están directamente relacionadas con un listado de exploits, que son programas desarrollados específicamente para un tipo de vulnerabilidad y que ya se sabe de qué manera se puede perpetrar, y simplemente lo que hacemos en la fase de acceso es aplicar esos exploits para poder hacer la penetración y el acceso al sistema. Estas son las tres tipos de escaneo que podemos identificar y que ya debemos comenzar pues a organizar y a poner en práctica en las tareas de trabajo que vamos a desarrollar en los laboratorios paso a paso. Conocemos de que existen unas metodologías para todo lo que realizamos. Entonces, ¿qué metodología debemos llevar para este proceso de scanning? Lo primero es identificar qué sistemas se encuentran vivos. Es lo primero que debemos desarrollar. Lo vimos en los objetivos primarios comentados en la diapositiva anterior. Lo segundo es identificar de esos sistemas qué puertos se encuentran abiertos, y posteriormente identificar los servicios que se encuentran corriendo sobre esos puertos. Después de tener los puertos y los servicios, deberíamos pasar a identificar o realizar un fingerprint o un burner grabbing, que básicamente es identificar las versiones tanto de esos servicios como de los sistemas operativos que se encuentren corriendo en las máquinas. Después de tener digámoslo así, tareas realizadas y tener toda la información ya de lo que es los servicios, los puertos, las máquinas y la identificación de los sistemas operativos, el paso siguiente es escanear vulnerabilidades. Llegar a conocer de qué manera podemos nosotros identificar cuáles de esos puertos o cuáles de esas versiones que hemos encontrado son vulnerables en un determinado momento. Y esto por diferentes aspectos: mala configuración de los servicios, mala configuración de los aplicativos, mala configuración de los sistemas operativos, o básicamente algunos problemas de fábrica que traerían los sistemas operativos y que en este momento la máquina o el administrador de la red no ha podido parchar o no se ha dado cuenta. Identificando vulnerabilidades, pasaremos a hacer un delineado de la red y de las vulnerabilidades que se tienen, hacer un mapeo de cómo se encuentra la red y por dónde podemos ingresar aplicando exploits, como lo dije anteriormente, para poder explotar estas vulnerabilidades y comenzar a pensar en el tema de anonimato y privacidad para poder nosotros no ser identificados en este tipo de tareas.
Esa sería la metodología o el paso a paso de lo que debemos comenzar a desarrollar, y para darle continuidad a lo que venimos desarrollando hay que tener en cuenta el paso de identificación de sistemas vivos. Este paso, digámoslo así, lo vamos a desarrollar con diferentes herramientas. Nombraremos varias de las más importantes que tenemos en este momento. Angry IP Scanner es una de las herramientas que vamos a poder ejecutar. Es una herramienta no intrusiva y nos va a permitir, como lo ven, identificar no solamente las IP de las máquinas que se encuentran vivas, las de color azul, o las máquinas que no se encuentran activas, como las de color rojo, sino que nos dice en cuánto tiempo pudo haberse realizado la respuesta del ping que se hizo, el nombre del host y los recursos que se encuentran compartidos en la misma. Entonces aquí estamos ya recolectando bastante información, y esta herramienta nos va a permitir trabajar no solamente con una sola IP, sino con un rango de las mismas. Infiltrator es otra de las herramientas importantes. Es un escáner que me va a permitir recolectar información de la red de manera local, y me va a chequear todas las máquinas que se encuentran en mi red, digámoslo así, y pudiendo, tratando o identificando posibles vulnerabilidades que se encuentren dentro de cada una de esas máquinas. Esta es una herramienta que normalmente utilizan los administradores de red para tratar de hacer evaluaciones periódicas de cada una de sus máquinas dentro de la red local. Funciona localmente, y de esta manera poder controlar o identificar diferentes posibles vulnerabilidades. Otra de las importantes herramientas es Backtrack, ya en su versión 4, una potente herramienta con la que se puede llegar a buscar puertos, identificar el estado de ellos tanto en una red local como en una red pública, como a través de internet o a través de una red local. Aquí, con una serie de comandos, utilizando diferentes herramientas con las que cuenta Backtrack, haremos una completa identificación de los puertos y de los sistemas y las máquinas que se encuentran vivas en una red ya identificada. Entonces, Backtrack es una herramienta totalmente importante dentro de este primer paso de la identificación de sistemas vivos.